Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana. Vamos a dar comienzo al tema de esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos vienen listos para recibir la bendición de parte de Dios? Sabemos que uno de los conceptos que el Señor nos dice claramente en Mateo 28:20, si gusta ir conmigo a la Santa Palabra, recordaremos las palabras que explícitamente Jesús, ¿verdad?, le pide a sus discípulos, un pasaje muy conocido por todos, pero es importante recordar la gran comisión que Cristo nos dejó para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que en el verso 20 Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor, ¿verdad?, le dice a aquellos que hemos alcanzado cierto crecimiento y madurez espiritual, que tenemos que ayudar a los nuevos convertidos a crecer, a poder aprender, ¿verdad?, lo que serían las enseñanzas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice la pantalla. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Es algo emocionalismo eso o es una realidad? Amén. Dios nos quiere bendecir. Así es que esta tarde, hermano, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la hermenéutica bíblica. Aleluya. Amén. Vaya conmigo un pasaje que usted conoce muy bien, pero me gustaría tomar como ejemplo ese pasaje. Y está en Filipenses, aleluya. ¿Cuál es el versículo que más le gusta a usted de Filipenses? Aleluya. Filipenses 4:13. Amén. Bueno es el Señor. Y lo leemos literalmente. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre bueno, queremos darte gracias y a través de este aprendizaje, mi Dios, queremos que tu palabra nos enseñe y nos ayude, Padre, a poder comprender la importancia de usar, Señor, toda la herramienta necesaria para poder entregar el mensaje fielmente como tú deseas, Padre, para nuestras vidas. Por eso, en el nombre de Jesús te pido que seas tú, Señor, poniendo esa convicción en nuestro corazón de todo lo que esta noche vamos a compartir, porque sabemos, Dios amado, que tú eres el grande y que solamente en ti, Señor, tenemos la oportunidad de crecimiento, de protección y ayuda en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando usted escucha Filipenses 4:3, hermano, una de las cosas o el peligro, ¿verdad?, que podemos analizar en este pasaje precisamente es, amados hermanos, hay un peligro, y lo voy a tratar de explicar de esta manera. ¿Por qué hay un peligro? Porque si usted y yo no miramos el contexto de este texto, podemos usar este versículo como nosotros queramos. Por ejemplo, uno de los pasajes también muy mal manipulados es este, donde la persona de repente dice, yo soy un hombre empresario porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay algo malo en usarlo así? Aleluya. Yo voy a tener una casa nueva porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay algún peligro para usar el texto así? Aleluya. De eso se trata la hermenéutica, para no usar un contexto fuera de su contexto, para no cometer, hermano, erróneamente malas interpretaciones bíblicas. El problema del movimiento, digamos, profético, ya ve que el movimiento profético es muy movido realmente a las emociones, porque cuando Dios habla, hermano, Dios no necesita usar emociones. Cuando Dios te habla, te va a hablar. Y puede usar cualquier instrumento o método para hacerlo. Hasta por sueños te puede hablar el Señor. Y lo vemos bíblicamente. No quiero
hablar fuera de su contexto. Vaya conmigo, no me pierda Filipenses, pero veamos el libro de los Hechos, capítulo 2, para que usted y yo podamos ver el contexto de lo que estoy diciendo. Aleluya. Pastor, póngalo en pantalla. Hay que desempolvar la Biblia, hermano. Alabado sea el Señor. Vea lo que dice el libro de los Hechos. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, versículo 14. Ahí podemos observar, usando la hermenéutica, ¿verdad? Ahorita les explico qué es hermenéutica, pero quiero que usted vaya ampliando su mente a lo que estoy tratando de explicar. Entonces Pedro, poniéndose en pie, y los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Por qué tuvo Pedro que explicarles eso a todos los que estaban oyendo? Porque si vemos el contexto, ¿qué había pasado? Dice que cayó el día de Pentecostés, aleluya, y dice que el fuego de Dios cayó sobre ellos, un viento recio entró por la casa y empezó a darle idiomas a todos los hombres. No eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas, donde este hombre, Pedro, hablando de una manera, y los demás 11 hermanos empezaron a interpretar en diferentes idiomas lo que Pedro estaba diciendo. Ellos, en tratar de cubrir eso, empezaron a burlarse de ellos. Y estos están borrachos. Oiga, qué tremendo. Por eso Pedro tuvo que hacer, hermano, una explicación. Sigamos el verso 16. Y aquí viene el contexto del evento que estaba ocurriendo. Pedro usa el contexto recordando lo que la profecía decía. Y decía: estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Algo que ya había sido profetizado, hermano, muchos años antes. Ahora Pedro lo viene a enfatizar y le dice a todos los que están oyendo: esto ya fue profetizado por Joel. El profeta Joel ya había dicho esto, lo que ustedes están viendo y oyendo hoy. Oiga, qué tremendo. Vuestros jóvenes verán visiones. Y esto es para hoy, hermano, no es para el tiempo de Pedro, es para nosotros también. Pero ¿qué va a pasar? A la medida que usted y yo metámonos con Dios a buscar su presencia, a buscar su voluntad, el Señor dice que el Espíritu Santo va a derramar y va a dar los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Yo puedo decirle: Señor, yo quiero hablar profecía, pero si Él no quiere, no me la da. Así que no puedo andar inventando yo que así te dice el Señor. Cuidado con eso, porque Jeremías también exhorta el contexto de los falsos hermanos profetas. Jeremías 23, léalo en casita. Dice: tú que dices, así dice Jehová, 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 soñé, soñé, mentira dice. Cuidado con eso. Entonces, sigamos leyendo, verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y también profetizarán. Mire con amor al que está a su lado, dígale: el Señor te puede usar en profecía a ti también. Amén. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Amén. Entonces, al ver la hermenéutica, hermano, nos habla de darle una buena interpretación. Acuérdese, la hermenéutica también nos habla de nosotros poder observar el pasaje, de poder interpretarlo correctamente y también aplicarlo ¿a quién primero? A mí primero y después compartirlo. Pero no es propio, hermano, de repente que usted esté enojado con una hermana, aleluya, o con un hermano, y usted encuentre un pasaje bíblico y dice: aquí me lo voy a surtir. ¿Será Dios hablando o será el hombre en su carnalidad hablando?
Tenemos que estar seguros que Dios sea el que nos dé una palabra para que sea beneficiosa para el cuerpo de Cristo. Porque Dios habla por exhortación, y vamos a ver el contexto. Vaya conmigo, Efesios capítulo 4, aleluya, versículo 12. A mí me encanta la Biblia, hermano. ¿Cuántos aman la Biblia? Gloria por ese entusiasmo, hermano. ¿Cuántos aman su Biblia? Oh, como que se están animando. ¿Cuántos aman su Biblia? Ahora sí como se están animando. ¿Qué dice el verso 12, amados? Efesios 4:12 dice que, hermano, los dones, los talentos, todo lo que el Señor ha establecido, o los 5 dones mayores, que sería el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, esos 5 dones los dio el Señor para perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el propósito? La unidad de la fe, donde aquí ya no existe que sea del Salvador, ni Guatemala, ni de México, ni de ningún lado, hermano. Aquí todos somos el cuerpo de Cristo. Aquí no hay ricos, no hay pobres, hermano. Tenemos que amarnos todos en el mismo sentir que Cristo nos dice. Aleluya. Verso 13, una vez más, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando usted empieza a llegar a la plenitud de Cristo, hermano, usted mira como Cristo mira. Usted siente como Cristo siente. Usted habla como Cristo habla. Porque, hermano, la perfección del Señor empieza en su vida a dar fruto de ese tipo. Amén. Mire qué hermoso. Y de eso se trata el tema de esta noche. Vamos a las notas. Aleluya. Mire qué hermoso. El estudio de los principios generales de la interpretación bíblica, y pusimos como ejemplo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Aquí se los voy a poner en pantalla, y quiero que ponga mucha atención y tener cuidado a lo que nosotros, hermanos, decimos amén, porque vemos que este pasaje a todos nos gusta, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es el contexto? Si vemos, hermanos, los versículos anteriores, podemos llegar hasta aquí al verso 10. En gran manera me gocé. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. En gran manera me gocé. ¿Y a dónde estaba Pablo? ¿Y cómo está gozoso en la cárcel? Alaba. ¿Está viendo el contexto? Pablo estaba en la cárcel y estaba gozoso. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso voy a comprar una casa nueva. Cuidado, no saque fuera de contexto la palabra. Porque si Dios nos dice que sí, hermano, usted piensa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no va a poder con aquello. Porque sacó fuera de contexto el pasaje. Cuidado, aleluya. ¿Estamos entendiendo? Ay, santo. Entonces, dice: me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vosotros vuestro cuidado de mí. ¿Sabe que de todas las iglesias que Pablo, mire, Pablo escribió, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Si usted no sabía o se le ha olvidado, acuérdese, eran 13 cartas. Desde Romanos hasta, para que se goce un poquito, hasta la burrita de María, Filemón. ¿Se entendió? Desde Romanos hasta Filemón, todas esas cartas las escribió Pablo. Ayúdenme, Romanos, primera y segunda de Corintios, amén, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, amén, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. 13 cartas que escribió el apóstol Pablo
para la iglesia. Si usted quiere aprender la doctrina, sana doctrina de Cristo, esas 13 cartas le van a formar. ¿Por qué? Porque nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, es Pablo. Y si queremos aprender de nuestro apóstol, aprendamos de sus 13 cartas. Amén. Las 13 cartas, aleluya, bendito Dios. Entonces, ¿usted no cree en los apóstoles, pastor? Sí creo en los apóstoles, pero los que den realmente testimonio que lo son. Porque hoy en día, hermano, cualquiera se pone el apóstol. Bueno, hasta ya ve que aquel se puso el apóstol, ¿verdad? Zúñiga. ¿Y dónde está el fruto de su apostolado? Número 1, la Biblia dice que para ser apóstol de Cristo tuvo que ser testigo ocular del Señor. Aleluya. Imagínense desde el punto de vista. Sigamos aquí, esto está muy interesante. ¿Cuántos se gozan? El contexto de Filipenses 4:13, verso 11. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El gozo de Pablo era porque la única iglesia que se acordó de él en sus prisiones fue Filipenses. Ni los corintios, ni los colosenses, ni los de Éfeso, hermanos, ninguno de ellos se acordó de Pablo, solo los filipenses. Filipos, la iglesia de Filipos, fueron los que dijeron: vamos a mandarle la ofrenda a nuestro apóstol Pablo, porque necesita. Ahí está preso, pero necesita comprar su comidita. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Ahora dice entonces: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mire las características de un verdadero apóstol. Puede dormir en el suelo y puede dormir también en una cama extra large. Amén. Pero los apóstoles de hoy en día, hermano, si no es el hotel 5 estrellas, no quieren nada. Quieren hasta limusina que los vaya a recoger. Hello. ¿Estamos entendiendo? En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo, así para estar saciado o como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál era el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es que Cristo me va a ayudar en cualquiera que sea mi situación. Pero cuando estoy luchando, hermano, contra las situaciones de la vida espiritual, amén, Cristo se compromete con nosotros a ayudarnos en todo momento, a fortalecernos, a darnos la victoria, a darnos, hermano, todo lo necesario, aunque estemos en pobreza como lo estuvo José el soñador, que estuvo 12 años preso injustamente. Hello. Oiga, qué tremendo. 12 años metido en la cárcel porque lo acusaron falsamente. Y él podría decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hasta ahí le dio gracia a Jehová. Hasta ahí, hermano, lo hicieron jefe de todos los presos. Aleluya. Eso es lo que realmente Dios hace con nosotros, que nos da gracia en el lugar que estemos, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, con las personas afuera. Cuando usted realmente está lleno de Cristo, Él le va a dar la gracia necesaria para que usted, hermano, pueda ser luz y sal en ese lugar. Bendito sea su nombre. Sigue diciendo él: sin embargo, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Hay alguien aquí que ha estado atribulado? Alabado sea el Señor. Esto es parte de la hermenéutica, hermano, poder observar bien todo el contexto para que nosotros enseñemos correctamente. Aleluya. Mire, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de mi predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, oiga, hermano, qué tremendo y qué exhortación de Pablo.
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. La única iglesia que ayudó a Pablo era Filipenses. ¿Estamos entendiendo? Pero ahora vemos el deseo de Pablo, la oración de Pablo para Filipos. Oiga qué hermoso, siga leyendo. Pues aún Tesalónica, hasta hoy ahí me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Oigan, y los de Tesalónica ayudaron a Pablo, hermano, económicamente hablando. De Filipenses, los filipenses le mandaban hasta Tesalónica, porque los de Tesalónica no ayudaban a Pablo. Qué triste, ¿no? Aleluya. ¿Qué nos dice la Biblia? Que aquel que participa o trabaja en el evangelio, la iglesia tiene que ayudarlo. Oiga, qué tremendo. Verso 16 una vez más, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué necesidades podía tener Pablo? Su comidita, su vestimenta. Hermano, acuérdese que antes no habían carros, ni motos, ni bicicletas de perdida. De perdida, guaraches nuevos tenía que comprar el pobre Pablo. Aleluya. Bendito Dios. Verso 17. Y es que no es que buscaba dádivas. O sea, yo no les estaba pidiendo que me mandaran dinero, dice Pablo, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Yo quiero ver frutos espirituales en ustedes. Les agradezco que me ayuden en mis necesidades, pero quiero ver más fruto espiritual en ustedes, porque ese es mi corona. La corona de Pablo era eso, ver que los hermanos realmente daban fruto espiritual y defendían, hermano, el evangelio, aún con su propia vida. Alabado sea el Señor. Ahora, verso 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Verso 18, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque ¿qué ha dicho el Señor Jesucristo aún de esto, hermano? Si un vaso con agua le da a un siervo de Dios, hay fruto, aleluya, para su vida. Hay recompensa para usted. Y miren lo que está diciendo Pablo. Sacrificio acepto, agradable a Dios es este. Y mire el deseo de Pablo, la oración de Pablo. Le dice a ellos, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea qué hermoso cuando vemos todo el contexto, desde dónde empezó la historia, desde el verso 10. ¿Y de qué estamos hablando, hermano? Que Pablo estaba pasando necesidades y tribulaciones, mas sin embargo él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esto se trata la hermenéutica, de que usted y yo tengamos, hermano, un panorama claro de todo esto. Como maestros, como predicadores del evangelio, hermano, tengamos cuidado de no sacar fuera de contexto la palabra, porque entonces sin darnos cuenta caeríamos en falsos maestros. Cuidado con eso. Sígase aquí. Tanto para los judíos y como para los cristianos, a lo largo de sus historias, el propósito principal de la hermenéutica y los métodos de exégesis empleados en la interpretación ha sido descubrir las verdades y los valores expresados en la Biblia. ¿Qué realmente quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere Jesús que hagamos para Él? Conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que enseñan los hombres. Mire, la palabra exégesis, yo sé que usted la ha escuchado, es la observación, interpretación y aplicación de un texto bíblico a nuestras vidas. ¿Qué es la exégesis según la Biblia? La exégesis es la interpretación objetiva del significado de un texto. Es lo que hicimos ahorita con Filipenses 4:13. ¿Se entendió? Que no solamente nos fascinamos en el texto, oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me emociono, ¿no? Oh, yo todo lo puedo. Pero ¿por qué dijo eso?
¿Qué estaba pasando con Pablo para que él dijera todo eso? Si textos anteriores dijo, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, sé tener y también estar con necesidad. Por todo he sido enseñado, dice Pablo. Ahora vean interesante de esto. Alabado sea Jesús. Es decir, su explicación literal e investigativa, aún en algunos textos, también la filosófica, histórica y religiosa, como ocurre en la exégesis bíblica. Por ejemplo, miren, muchas de las cosas que a veces pasamos por alto. ¿A dónde estaba Pablo? ¿Pero dónde era ahí? Ahí tenemos un punto de investigación. Ok, Pablo estaba preso y los filipenses le mandaron dádivas. Pero ¿a dónde estaba Pablo? ¿En qué parte estaba preso? Ahí tenemos otro punto de investigación para agregar a nuestra nota, agregar, hermano, a todo lo que queremos compartir con la iglesia. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? De eso se trata la hermenéutica y la exégesis bíblica, de poder nosotros buscar, hermano, los puntos importantes del desarrollo de la historia. Por ejemplo, ¿cuántas veces Pablo, hermano, nos explica esto al respecto? Vea qué interesante. Sigo leyendo. A quienes la ponen en práctica se les conoce como exégetas. Los exégetas, hermanos, los exégetas, cuando ellos están escuchando un mensaje, ya sea por el YouTube, por las redes sociales, y empiezan a escuchar que el predicador se salió fuera del contexto, ya están descontentos ya. Haz de cuenta que dice, no, este muchacho está predicando puras tonteras, puras locuras. Amén. Gracias, hermano. Le agradezco mucho. Entonces, por esa misma razón, hermano, tenemos que tener cuidado. En una ocasión me acuerdo que un muchacho empezó a leer en el libro de los Hechos y no estudió, no se preparó, hermano, pero él quería, pues, porque tenía de edad de nuevo para hablar las palabras y decir el tema que estaba hablando. Pero por desconocer ciertos detalles, se le zafó, se le escapó de las manos y dijo algo fuera de orden, hermano. Dijo, cuando Pablo estaba predicando y andaba junto con su esposa Silas. ¿A poco la esposa de Pablo se llama Silas? Lo poquito que le estaban poniendo atención, al decir eso, los que conocen Biblia ya lo rechazaron. Ya no le pusieron atención. Porque dijo algo que era fuera de contexto, algo fuera de orden, algo que es falso. Oiga qué tremendo. Sigamos aquí, esto está bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la hermenéutica y la exégesis? ¿Cuántos estamos aquí? La exégesis es importante descubrir qué hay en el texto y antes de él para uso de su método histórico crítico. Uno tiene que tener criterio propio, tener un criterio amplio para poder indagar lo que está pasando. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, el libro de Esther, yo sé que a mis hermanas les encanta mucho. Aquellas que han leído el libro de Esther, ¿ha encontrado la palabra de Dios por alguna parte? En el libro de Esther, hermano, por ningún capítulo ni versículo dice Dios, ni Jehová tampoco. ¿Pero por qué está en la Biblia? Porque en el marco histórico de la historia de Israel, hermano, era importante en el contexto de la historia del pueblo de Dios. Y Esther, hermano, fue una de las libertadoras del pueblo de Israel en cierta manera. Por eso es que tenía mucha importancia de estar ahí. Bendito Dios. Y a su nombre. Entonces, en la hermenéutica, la interpretación conecta, hermano, el mensaje de ese texto.
en la realidad de la persona que es protagonista al mismo tiempo de la interpretación. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista de Filipenses 4:13? Pablo. Él es el que está protagonizando todo ese panorama, hermano, de la historia. En primer lugar, podemos ver que este protagonista estaba en tribulación. Estaba atribulado, estaba preso. Aleluya. ¿Qué más nos enseña la hermenéutica? De esta manera entendemos la hermenéutica como una actividad de reflexión en el sentido etimológico del término. Es decir, una actividad interpretativa que permite la capacidad plena del sentido de los textos en la diferencia de su contexto por lo que ha atravesado la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál es el tema principal de toda la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Amén. La salvación. Desde Génesis, hermano, hasta el libro de Apocalipsis, Dios ha tratado con el hombre. ¿Y qué es lo que ha querido Dios? Salvarlo. Pero por no entender, hermano, el propósito de Dios, hermano, el pueblo sufre. ¿Cuántas veces, hermano, en ese contexto podemos ver como el profeta Oseas dice en el capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Y le pregunto, ¿el pueblo de Israel no tenía conocimiento de Dios? Sí tenían conocimiento de Dios. Lo que no tenían, hermano, era la capacidad de poner en práctica los mandamientos de Dios, porque ellos querían ver algo para poder adorarlo. Una y otra vez regresaban, hermano, a los Baales, a adorar a Astarot, a adorar a Moloc, a adorar a Baal. Y Dios, hermano, trataba con ellos. Antes de ser tú cristiano, ¿a quién adorabas? Aleluya. No, yo no era ni nada, hermano. No era religioso para nada. Pero eras idólatra. No, ¿cómo así, pastor? A veces algunos idolatramos hasta el vehículo que andábamos, hermano. Cuidadito, no me lo toque, me lo va a rayar. Eso ya es idolatrar un carro. A veces idolatrábamos a nuestros propios hijos. Cuidadito, no me vaya a regañar mi niño porque solo yo lo puedo regañar. Eso es idolatrar a su hijo. Tengamos cuidado. Aleluya. Bendito Dios. Algunos idolatrábamos a la esposa o al esposo santo. Obedecían más a la esposa que a Dios. O al esposo que a Dios, aleluya. Y tenemos que tener cuidado. Todo eso, hermano, nos habla de poder nosotros entender esta realidad. ¿Qué nos enseña la hermenéutica? Así la herramienta nos enseña a colocar el texto en su contexto, que es cómo adquiere su significado. Ahora, ya viendo el panorama amplio que leímos, hermano, lo vuelvo a repetir. ¿Qué nos enseña Pablo en esa porción del capítulo 4, del 10 hasta el 19? En el verso 19 hay una palabra hermosa para que Pablo lo añade como a gratitud hacia los filipenses. ¿Qué dice? Mi Dios pues les supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El agradecimiento de Pablo por la iglesia de Filipos lo hace interceder por ellos y decirle, mi Dios les bendiga de esta manera y pueda regresar todo el favor que me han hecho. Pero él les dice, ninguna iglesia me ha ayudado sino solo ustedes. Oiga, qué privilegio, ¿no? Las razones no las sabemos, tampoco nos ha puesto Dios como jueces a decir, ¿verdad?, por qué las otras iglesias no ayudaban al apóstol. Pero Dios siempre ponía en la iglesia de Filipos a ayudar a Pablo. ¿Qué nos enseña la hermenéutica? ¿Estamos entendiendo? La hermenéutica nos enseña a colocar el texto en su contexto.
¿Qué es lo que adquiere su significado? Es la forma en que ponemos interpretarlo correctamente. Amén. Entonces ya observamos lo que dice Pablo, ya observamos la historia de Filipenses. ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros entonces? ¿Cómo podemos aplicar Filipenses 4:13 para nosotros? Ya oímos el contexto, ya vimos el texto. Ahora, ¿qué nos beneficia eso a nosotros? Vamos a ver si estamos poniendo atención. Aleluya. En mi tribulación, aleluya, Dios me va a ayudar. Y siempre va a poner una mano amiga para que diga: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El Señor no nos va a dejar solos. El Señor va a poner a alguien que venga a ayudarte, que te dé la mano, que te dé una palabra de ánimo, que te dé, hermano, lo que necesitas. Aleluya. Ven qué hermoso cuando le damos la perfecta interpretación. No estamos hablando de bienes terrenales, estamos hablando de bienes espirituales, iglesia. Aleluya. Mire quién era Pablo. Por eso la observación, la interpretación y la aplicación del versículo bíblico en mi vida. ¿Qué dice Dios acerca de la interpretación bíblica? Mire y observemos otro ejemplo. Mateo 28:18. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Y a su nombre y a su pueblo. Eso, gloria a Dios. Qué hermoso. Si ya lo encontró, léalo por favor, gócese. Mateo 28:18 dice de la siguiente manera: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? ¡Wow! ¿Qué está diciendo tu Señor? ¿Qué está diciendo tu Dios? ¡Aleluya! Que toda potestad, todo poder, todo dominio, toda autoridad ahora la tiene Él. En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¡Aleluya! A ese es el Señor que servimos, iglesia. Jesús se acercó y les habló, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira la nota: por lo tanto estamos obligados a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. La fe ha sido una vez y para siempre entregada a los santos. ¿Cuántos santos sabemos aquí? Y debemos aceptarla y obedecerla para convertirnos en seguidores unidos de Cristo. Mire, Judas capítulo 1, solamente tiene un capítulo, pero el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenéis de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es tu fe, hermano? Aleluya. ¿Cuál es la fe que tú estás siguiendo? ¿Cuál es la fe que tú estás, hermano, esforzándote? Aleluya. Amén. Hermano, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Déjame decirte algo, amado hermano, amada hermana. La palabra de Dios, cuando la palabra de exhortación viene de parte de Dios, hermano, no te desanima, te anima a seguir. Cuando es Dios que te da la exhortación, hermano, tú sientes la palabra que está, ¿verdad?, sacudiendo nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, pero dice: amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Ve la gran diferencia. Pero cuando la exhortación viene del hombre, ay, ay, ay. Porque el hombre solo golpea, hermano. Golpea. Porque el hombre somos muy dados a ver, digamos, el defecto o el error del hermano. Pero cuando es Dios que habla, hermano, cuando la persona no sabe nada, cuando usted no sabe nada del problema del hermano o de la hermana y empieza a hablar de parte de Dios, usted se anima, dice: bueno, Señor, sé que me amas y conoces mi vida. Aleluya. Por eso Pablo le dice a Timoteo
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si tu corazón no te acusa, está muy bien. Pero cuando andamos en pecado, ¿cómo está nuestro corazón? Ay, se le ha de fallar al Señor. El Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye. Aleluya. Pero vea, hermano, usando la hermenéutica, procura con diligencia, si observamos palabra por palabra y su significado, presentarte a Dios. ¿Cómo quieres estar delante de Dios cuando te presentes ante Él? ¿Qué te gustaría escuchar de tu Señor cuando estés delante de Él? Oye, hermano, yo quisiera que Él dijera: bienvenido, siervo fiel. En lo poquito me fuiste bien, por lo mucho te pondré paz al gozo de tu Señor. Aleluya. Eso es lo que a mí me encantaría, hermano. Por eso dice Pablo a su hijo Timoteo, espiritualmente hablando: hey, Timoteo, procura diligentemente presentarte a Dios aprobado, como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta la palabra de verdad correctamente. Lo estoy parafraseando. Que interpretas la palabra de Dios correctamente para edificar a tus hermanos en la iglesia, a los santos. No ocupes la palabra para golpear, porque entonces ya no es el Señor, somos nosotros. Pero cuando es Dios, hermano, que empieza, mira qué hermoso, la introducción y regla general: gracia y paz a todos. Empezamos al estudio de interpretación de la Biblia, vital para todo cristiano, y tenemos que señalar la regla general de interpretación. La Biblia es su propia intérprete. Aleluya. Por lo tanto, debemos desechar el pensamiento de que cada quien interpreta la Biblia a su manera. Yo pienso, yo creo, cuidado con eso. No, la Biblia dice. Porque todo lo que el Nuevo Testamento dice, hermano, ya fue dicho en el Antiguo Testamento. Y hay un paralelismo de los tiempos y la cronología bíblica, como el Señor está cumpliendo todo a cabalidad, hermano, en lo que Él quiere que nosotros entendamos. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, debemos desechar el pensamiento de que cada quien interprete la Biblia a su manera. Caemos en un terrible error. El estudio sistemático de la Biblia siempre nos llevará a tener la mejor interpretación equilibrada de los asuntos bíblicos. Aleluya. Ese es el equilibrio. Tal afirmación viene respaldada por la palabra del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Este es uno de los pasajes favoritos míos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. ¿Para qué sirve una antorcha, hermano? ¿Para qué sirve una luz? Imagínense, si no tuviéramos iluminado aquí el edificio, pudiéramos estar disfrutando la palabra de Dios. Pero la luz, hermano, sirve. Por eso dice: tenemos la palabra profética. Todo ya está escrito aquí, mi hermano. Todo. El problema es que el enemigo pelea. ¿Cuántos tenemos oído? El problema es que el enemigo pelea para que tú no la leas. Porque Jesús dijo: y vas a conocer la verdad. Y la verdad te hace libre, pero a veces los afanes de la vida, el trabajo, hermano, la vida, el vaivén, los quehaceres, hermano, nos evitan leer la Biblia. Y ahí el enemigo gana ventaja, porque entonces yo estoy estancado como, hermano, la agua de una laguna, como el agua de un charco. En un charquito de agua, hermano, el agua está quieta. Y como no está viva, no está fluyendo, empiezan a nacer larvas, empiezan a nacer zancudos, empiezan a nacer, hermanos, sapos ahí, santos, por estar estancado.
Pero Cristo mismo, hermano, usando el contexto de esa realidad, hermano, Juan 7:38, Jesús nos dice: el que cree en mí, así como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Porque la palabra de Dios, hermano, nos da vida. La palabra de Dios nos da sagacidad. La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios, hermano, nos da todo lo necesario para que lleguemos y vamos adelante en el Señor. Aleluya. Bendito Dios. La advertencia para interpretar correctamente la Biblia. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, ¿cuánto predicador allá afuera, en las redes sociales o en las calles, hermano, cuando una persona rechaza la palabra del Evangelio, lo mandan para el infierno? Y la pregunta sería: ¿en qué momento Cristo nos dijo que mandemos al infierno a la gente? Eso está fuera de contexto, hermano. Él dijo: vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Prediquen las buenas noticias. Es cierto, pastor, pero Marcos 16:15 dice que aquel que escuchara y reciba y crea y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Pero quién lo va a condenar? Es Cristo. No me corresponde a mí condenar a nadie. Tengamos cuidado con eso. Aleluya. Sigo leyendo: tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que desconocen la Biblia, y los inconstantes, los que andan nomás domingueando, aleluya, tuercen la palabra, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ay, ay, ay. ¿Cuánto falso predicador anda allá afuera? Tuerce las escrituras para su propia perdición. Mire que cuando se predica la verdad en una congregación, hermano, la verdad siempre va a ser selectiva. ¿Cuántos tenemos oídos? La verdad solamente va a traer a aquellos que les interesa la verdad. Pero aquellos que solamente les gusta que les den por su lado, que les soben el lomo, van a estar donde está aquella aglomeración de personas. Aleluya. Pero cuando se predica la verdad, hermano, somos selectivos. Muchos son los llamados, pero los selectivos son los que vamos para el cielo. ¿Cuántos entendimos? Alabado sea el Señor. Como vemos en el contexto bíblico, hay cosas en la Biblia difíciles de entender. Por eso tenemos que, hermano, estudiar. Tenemos diccionarios. Acuérdese que los diccionarios son una herramienta muy útil para poder entender el contexto o el trasfondo o la geología o, hermano, la historia cultural de donde estamos hablando. Mire que cuántas veces hemos leído de Filipenses, Colosenses, Efesios, ni sabemos dónde está geográficamente. ¿A dónde está? Pues allá al otro lado está. ¿Pero dónde? ¿Cuántos kilómetros de dónde? Tomando como Israel como punto de partida. ¿Cuántos kilómetros hay de Israel para Filipos? Aleluya. Pastor, pero si eso fueron viajes largos que hizo Pablo. Ah, bueno, se tuvo que atravesar. ¿Cuál mar tuvo que atravesar Pablo para ir ahí? Ya ve que hay que estudiar. El mar de Galilea, el mar Rojo, el mar Muerto, el mar Mediterráneo. ¿Cuál de los mares atravesó? Yo no sé, pastor. Hay que estudiar, ya ve. Aleluya. Alabado sea el Señor. Si realmente nos interesa lo espiritual, hermano, tenemos que tener ese conocimiento de los puntos, hermano, de los más puntos importantes de la historia. Alabado sea el Señor.
Hay cosas en la Biblia difíciles de entender. Ya en el tiempo de los apóstoles habían hermanos o gente que torcían la Biblia y la usaban para su beneficio o simplemente por ignorancia. Pero vemos las características de estas personas, las cuales eran indoctos. ¿A cuánto les gusta que les digan indoctos? Aleluya. Es decir, que gente que no estudiaba, indoctos. Escudriñaban, no leían con mucho cuidado y aparte eran inconstantes. Oiga las características de estos torcidos. Es decir, no son continuos en su relación con Dios. Nada más a Dios lo tienen como el SOS. En los momentos de necesidad, ahí están buscando a Dios. Pero cuando todo está bien, se olvidan de Dios. Alaba. Por lo tanto, como cristianos debemos ser cuidadosos en prestar suma atención al estudio profundo de la Escritura. En la Biblia, una verdad en ocasiones puede tener dos lados. Aleluya. Amén. Y aquí nos vamos a quedar esta noche, justo a tiempo. El próximo martes seguimos, que esto está bueno. Amén. Ve qué interesante. Entonces, cuando usamos, hermano, la herramienta que se llama, ¿cómo se llama? Hermenéutica o la exégesis, usted empieza a ver, hermano, más profundamente lo que realmente la Escritura nos quiso enseñar. Y otra de las cosas, hermano, mientras vayamos avanzando, vamos también a observar las palabras en el original. Acuérdense, el Nuevo Testamento, la mayor parte de ellos se escribió en griego, hebreo y arameo, pero se usó más el griego. Entonces tenemos que ver un diccionario griego, un diccionario hebreo, hermano, ¿qué era el significado de las palabras que estaban usando? Porque si no, hermano, también al traducir la Biblia original al español se pierde realmente el verdadero mensaje. Imagínense cuando Cristo dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos. Si no usamos la hermenéutica, la exégesis para investigar, hermano, usted en su mente, lo primero, por nuestra cultura occidental, hermano, usted va a pensar que era una aguja. Hermano, ni un pelo de camello pasa por ahí. Una aguja de coser ropa. Pero para los judíos eso no es la aguja. Para los judíos, hermano, era un agujero bien estrecho que estaba en las entradas de las puertas principales de la ciudad. Era un callejón también angosto. Cuando el animal se siente sofocado, cuando el animal se siente encerrado, hermano, ese animal no va a ir para adelante, va para atrás. Por eso Jesús dijo, era más fácil que lo hagan pasar por ahí a que un rico entre por el reino de los cielos. Hay ricos, hermanos, que son, pero muy buenos cristianos. Alabado sea el Señor. Así que para nuestros amigos que nos ven por las redes sociales más tarde, que esta enseñanza, ¿verdad?, nos haga pensar un poquito más la importancia de poder estudiar la palabra. Recordemos las palabras de Cristo. Juan 5:39, el Señor dijo, escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo pongo en pantalla, gócese conmigo. Hermano, vea palabras textuales del Señor. Él lo planteó de esta manera. Y es necesario que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, lo profundo de esto. Pero yo os digo, alabado sea el Señor, es Juan 5:39, perdón. Alabado sea el Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, hablándole a los judíos. Así que imagínense, hermano, la importancia. Si usted lee esta palabra, usted va a decir, no, pues a mí me está hablando el Señor así de feo.
Hermano, estaba hablando con los judíos fuertemente. Por eso dice, yo he venido en mi nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. ¿A quién le está hablando el Señor? A los judíos. Los judíos no lo querían recibir. Usted y yo ya lo recibimos. Entonces vemos, hermano, que el Señor nos exhorta y dice escudriña. Y escudriñar, hermano, usted ha visto aquellos que están, hermano, estudiando, ¿verdad? Lo que es, hermano, la genética, cómo usan los microscopios para ver, hermano, los seres microscópicos. Hermano, uno tiene que indagar casi de la misma manera lo que el Señor está hablando en su palabra para que no nos engañen. Amén. Porque muchos falsos maestros van a salir y ya están en el mundo. Mire cuántas iglesias fuertes están allá afuera, hermano. Ahora hasta radio y televisión tiene. Una de ellas se llama Pare de Sufrir. ¿Y qué le enseñan? Que si usted tiene problemas matrimoniales, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Porque yo lo he escuchado, se lo digo, que ponga un vaso de agua debajo de la cama de su cónyuge. ¿Qué es eso, hermano? Es fetichismo, es brujería. A ver dónde bíblicamente dice eso, pero como la gente no conoce la palabra de Dios, rápido lo hacen lo que le dicen ellos. Que el Señor tenga misericordia de esas almas. Dios me los bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús.